Buenos días. Este es una comunicación para el 32 Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Intentaremos explicar una experiencia de uso de casos rápidos y breves en el aprendizaje de una asignatura de contabilidad en un entorno universitario. Eh, los casos rápidos y breves son una modalidad del método del caso. El método del caso es una metodología ya veterana, utilizada desde hace años, en la que se pone en situación de tomar decisiones a los estudiantes en un caso real o simulado de un caso real o lo más parecido posible a un caso real. Una situación real en la que los estudiantes deben tomar decisiones aplicando sus conocimientos o su capacidad de análisis, su capacidad de discusión. Los estudiantes actuales no tienen la propensión a dedicar mucho tiempo a una misma actividad, sino todo lo contrario, a dedicar cada vez menos tiempo a una actividad para cambiar de actividad a la que también se dedicarán menos tiempo, en fin, cambiar asiduamente de actividad con poca dedicación temporal. Bueno, adaptándonos a esa característica actual de los estudiantes, hemos tomado la modalidad del método del caso de los casos breves y rápidos, aquellos en los que la exposición del caso es más sencilla, más breve, se describen escenarios simples, hay que tomar decisiones más concretas, más afinadas, más puntuales. Eso permite que el caso sea más breve en la exposición, preparación y análisis, y también que tenga menos cuestiones a discutir en la fase de discusión, con lo que también esa fase será más corta. Son casos breves en la preparación y análisis y rápidos en la discusión y resolución, conclusiones finales. Estos casos breves y rápidos se pueden utilizar de manera parecida a cómo se utiliza el caso, digamos, tradicional. Se puede encargar el caso, facilitar el caso al estudiante antes de la sesión de discusión para que se lo puedan preparar y analizar y mirar en casa y luego resolverse en el aula, en presencial, en la sesión, la discusión y las conclusiones finales. Se diseña así en casos breves y rápidos para captar más la atención de los estudiantes, más de lo que pudieran captar los casos tradicionales más extensos. Bueno, hemos pensado que la utilización de estos casos rápidos y breves puede ser útil, ser eficaz en la docencia en contabilidad, en nuestra asignatura de contabilidad, que ahora después describiré, en la que se intenta fomentar ciertas competencias entre las que están, por ejemplo, pasan estas cuatro categorías, he hecho estas cuatro categorías, pero podrían hacer más y podría haber más dentro de cada de estas categorías, más competencias, pues por ejemplo la toma de decisiones o la capacidad crítica, profundización en el conocimiento contable, capacidad de iniciativa y de aprendizaje o el trabajo en grupo. Bueno, pues en todas estas competencias creemos que los casos rápidos y breves pueden contribuir. Los objetivos de utilizar esta metodología, esta técnica de aprendizaje, son estos, ligados a las competencias que pretendemos impulsar, ¿no? Profundizar en los conocimientos, impulsar el trabajo en grupo, incentivar la capacidad crítica del estudiante, fomentar el autoaprendizaje. Luego llegaremos a las conclusiones y valoraremos si estos objetivos se han conseguido o no. Luego os explicaré al final de esta exposición, pero al menos estos son los objetivos que nos planteamos, además de implicar a los estudiantes en el estudio de la contabilidad y tener una experiencia agradable de utilización de esta metodología en el ámbito contable y en el ámbito universitario. Bueno, estos eran objetivos, ya digo, luego valoraremos si se consiguieron. Los casos se tenían que aplicar en esta asignatura llamada Contabilidad 2 del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona. Se imparte en segundo curso. Hay 13 grupos de docencia con grupos numerosos, incluso 90 alumnos, pero se testó estos casos en uno de ellos, precisamente no de los numerosos. Título de grupo piloto para ver qué tal funcionaban estos casos, si se podían aplicar o no, y luego valorar si se podían exportar a otros grupos más grandes o no de la misma asignatura. El objetivo de la asignatura es conocer la normativa contable por parte del estudiante y la aplicación de esa normativa en determinadas operaciones relativamente complejas de la empresa. Bueno, estos casos preparamos 6 de estos casos.
para situarlos en los puntos del programa, del plan docente en los que creíamos que podían contribuir mejor a comprender las materias de aquel apartado concreto. ¿Ah? La previsión era que se utilizara un caso, 6 en total, pero un caso en cada una de las áreas y con una duración de 30 minutos, entre lectura, discusión y conclusiones. Si es un caso breve, no puede durar mucho tiempo, con mucho media hora de cada uno de los casos. El- los casos se distribuían a lo largo de las 14 semanas lectivas. Tenemos 2 sesiones de 2 horas cada una cada semana, por lo tanto son 28 sesiones lectivas de 2 horas, y en 6 de esas sesiones se utilizaron los casos. En estos apartados en concreto, estos 6 apartados de aquí que menciono, las 2 primeras son de la parte introductoria de la asignatura, que es un refresco de contabilidad 1, donde se han enseñado, los estudiantes han aprendido a preparar estados financieros, balance y cuenta de resultados, y los procedimientos y las bases de la contabilidad. Y en esta segunda, pues profundizamos en determinadas operaciones más complejas y en lo que dice la normativa que hay que cumplir. Bueno, los 2 primeros casos eran para las primeras partes de la asignatura, las introducciones, y los otros 4 eran de áreas de balance o áreas de actividades de la empresa que son más complejas. En los 6 casos se utilizaban o noticias o anuncios reales, aparecidos en prensa, aparecidos en noticias, ¿eh? En la web o en diarios. Pues una sentencia, pues una noticia de un anuncio de un coche Volkswagen. Bueno, ahora los comentamos que vienen enseguida los 6 casos. En todos se utilizaban casos reales o bien empresas reales directamente o en un caso una empresa ficcionada, pues que se inventó, basado en un caso real, pero nos inventamos el caso para acotarlo mejor a la asignatura y a la materia que queríamos trabajar. Bueno, en todos los casos se conduce a que el alumno reflexione sobre ciertas preguntas cortas y abiertas. Tenían que pensar y razonar y tomar decisiones en torno a esas preguntas. Bueno, estos eran brevemente los 6 casos planteados. Estos son 3 y ahora enseguida vienen los otros 3. Pues una noticia sobre una sentencia, una noticia sobre, una noticia, sino un caso planteado sobre BMW, en el que, por ejemplo, les preguntábamos dónde localizar en Balance el museo de BMW. No estará entre las existencias, no entrará en inversiones inmobiliarias, dónde colocarían en balance este activo, todo el dinero que BMW tiene invertido en su museo, ¿no? Este tenía 2 páginas, por ejemplo. Este era una sencilla página, ¿eh? Una noticia. Una página, 2 páginas. El anuncio en prensa de un vehículo Volkswagen que anunciaba la posibilidad de alquilarlo o financiarlo. Una página, ¿eh? Que veis que son efectivamente casos breves. Estos otros 3 sobre intangibles, Mango, otra empresa real que utilizó NFTs en la promoción de su gran tienda abierta en Nueva York. Eh, 2 páginas. Este otro sobre, este es el caso ficcionado, sobre ampliaciones de capital y distintas modalidades de ampliaciones de capital y qué efecto tenía en contabilidad las distintas modalidades de ampliaciones de capital. Este sí que era el inventado, ficcionado, pero una página, ¿eh? Como veáis, y Mamás en Acción, otra empresa real, que es una entidad sin ánimo de lucro, que es un voluntariado, atiende a niños hospitalizados. Bueno, era un caso real también sobre subvenciones y 2 páginas. Eso, realmente casos breves, exposición rápida, breve lectura rápida también y entrada en discusión rápida. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues en la parte de arriba, este primer bloque son las descripciones de qué pensamos los profesores y las de abajo qué piensan los alumnos. Bueno, profesores, ¿cómo valoramos esta experiencia? Hemos visto en las sesiones que se han generado debates en el momento de discutir el caso, las posibles alternativas a las preguntas que se facilitaban, pero las discusiones eran muy superficiales, eran someras. Eran de poca profundidad, por ejemplo, el análisis normativo o el análisis de los efectos de cada decisión. Los chavales, los estudiantes no trabajaron mucho en profundidad. Bueno, son casos breves, igual no daba tiempo, pero yo creo que podrían haber hecho aportaciones un poco más profundas y no se dieron, ¿eh? Hubo debate, eso sí,
Bien, eso es de agradecer. Y hubo mucha participación, mucha colaboración por parte de los estudiantes. Espontáneamente, porque no les forzábamos a formar grupos. Ellos mismos se autoorganizaban y efectivamente eso ocurrió, se autoorganizaron con el compañero, con los más afines, claro, pero ya estaba bien eso, esto permite más fácilmente el debate o la discusión o cambiarse ideas o soltar una opinión, ¿no? Bueno, pero es todo el debate, digamos, la discusión, que creemos que pudo ser mayor, y más profundo. Pero bueno, fue, que ya es bastante, eh, se dirigió mucho a que querían descubrir enseguida cuál era la norma que había que aplicar y qué decía la norma sobre aquel caso, más que a discutir, pues, bueno, cuál es tu opinión, qué te parece, cómo debería ser, y si la norma dice una cosa, pero tú no estás de acuerdo, pues puedes ser crítico con la norma. Claro que sí, que luego sea de obligatorio cumplimiento y hay que aplicarla, pero tú puedes tener tu posición discordante. Eh, Hubo mucha colaboración entre ellos, no hubo competición, no, quién acaba primero, pues todo da igual, si no están en el objetivo ni venía a cuento. Hubo mucha colaboración, trabajaban entre ellos, se discutían, tal, y pusimos en común las ideas. Bien, se requirió bastante trabajo del profesor porque ellos, los estudiantes, concedían más importancia al resultado, qué es lo que había que poner al final, qué decía la norma, más que al debate. Entonces eso tuvo que ser guiado por los profesores. Bueno, esto es una cuestión para plantearse mejoras en los próximos cursos, ¿eh? Pero bueno, esta fue la valoración general de los profesores. Bien, hubo debate. El debate pudo ser mejor, pudo ser más profundo, hubo que guiarlo un poquito, o muchito, pero hubo debate, hubo aportaciones, y hubo participación. Bien, se valoró, los profesores valoraron positivamente eso. Porque luego otras conclusiones también las valoramos positivamente, pero coincidíamos con los estudiantes. Yo, claro, como digo, las apreciaciones de los estudiantes a las que se les pasó una encuesta al finalizar las sesiones, los estudiantes valoraron y, bueno, en general hubo valoraciones positivas. No hubo críticas acérrimas ni críticas ácidas, opuestas totalmente a los casos. Por lo contrario, sino que pensaron que los casos eran apropiados para entender los conceptos contables, que les ayudaban a aprender y a profundizar la asignatura, y a prepararse para el examen, porque bueno, es lo que les preocupa también, ¿no? Hacía el tema más fácil y comprensible y era recomendable para aprender. eh, Era divertido y les había gustado participar. Bueno, bien. Esto también son sensaciones que los profesores compartimos, ¿eh? Efectivamente creemos que les ayuda y si ellos nos lo refirman, mejor. Creemos que les forma y que les ayuda a comprender la materia. Si ellos lo refirman, mejor. Y si creemos que se lo pasaron bien y fue divertido, pues ellos lo reafirman, bueno, pues entonces será que sí. Es conveniente formar equipos, decían los estudiantes, es conveniente formar equipos y trabajar en cooperación. Bueno, bien, la verdad es que no habíamos preorganizado ningún tipo de grupos ni equipos, dejamos que espontáneamente se organizaran como ellos quisieran, pero bueno, ellos nos confirmaron que efectivamente es mejor trabajar en grupo que no trabajar individualmente uno solo. Uno solo enseguida se convence de lo que piensa está muy bien, pero contrastándolo con el de al lado igual ya no es lo mismo y te permite dudar y mejorar. Que efectivamente trabajar en equipos es mejor. Pero creemos los profesores que igual trabajar en equipos autoorganizados es la mejor solución, ¿eh? O sea, en todo caso, sería una cuestión de debatir o de pensar, de afinar para próximas ediciones de esta técnica, aplicación de esta técnica de casos breves y rápidos. Eh, Tomo conclusiones. Y respecto de los objetivos que nos habíamos planteado. Bueno, pues creemos que utilizar casos rápidos y breves nos ha permitido profundizar en el conocimiento de los apartados del plan docente, esto reforzado por los propios estudiantes. Bien, mejorar el trabajo en grupo. Bueno, creo que tenemos que seguir trabajando sobre ese tema, porque es verdad, hemos conseguido trabajar en grupo y que participen, bueno, bien, pero el debate conseguido es escaso, queremos que sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo en el próximo curso nos planteamos mejorar por ahí. Implicar a los estudiantes en la contabilidad de su estudio, creo que se ha conseguido, les ha gustado las noticias, han visto cómo las noticias o los anuncios o los casos permitían conocer un poquito más la realidad e interpretar la realidad gracias a la visión del contable. Eso creo que se ha conseguido. Me salto un momento tener una experiencia agradable de aprendizaje en entorno contable, creo que también es un objetivo conseguido, lo pretendíamos, creo que lo hemos conseguido, los estudiantes también lo reafirman, y motivar a los estudiantes en la acción de aprendizaje, bueno, esta no sé, creo que podemos mejorar también, hay campo para mejorar el próximo curso, porque no hemos conseguido que se lean el caso antes de venir al aula, el caso había que leerlo en el aula, ¿eh? Lo tenían a su disposición, pero no se lo leían. Entonces, eso igual hay que mejorarlo para el próximo curso. En todo caso, la estructura y mecánica de los casos ha sido aceptada por los participantes, tanto los profesores como los estudiantes. Creo que han funcionado bien los casos, que ya
Los tiempos se han medido bastante bien. El de los NFT se alargó porque los estudiantes pues, no conocían que era un NFT y ahí nos metimos en un barro. Ese caso lo vamos a cambiar para el próximo curso porque nos metimos en un barro que no era de nuestro jardín. Entonces, explicar qué son los NFTs, bueno, yo quiero contabilizar intangibles, igual ese tema era interesante, era novedoso, en fin, era atractivo, pero nos desvió, bueno, nos alargó el tiempo, tampoco fue grave, pero nos alargó el tiempo más de lo que teníamos previsto. Creo que podemos mejorar o cambiar el caso para el próximo curso. Es otra cuestión para mejorar. Pero creo que no hemos estimulado suficientemente la discusión o el debate, ya lo he comentado, y no lo hemos relacionado, esto quería comentarlo, no lo hemos relacionado con el rendimiento de la asignatura, o sea, con la evaluación. No, no les hemos puntuado, ni valorado, ni el haber hecho el caso, ni el haber participado, ni el haberlo resuelto, ni el haber discutido. No les hemos valorado eso. El premio era el aprendizaje. No le hemos premiado con puntos para la evaluación o puntos para la nota. No lo hemos hecho. También porque era una experiencia piloto y no nos hemos querido jugar, no hemos sido prudentes, no nos hemos querido jugar, aventurarnos en la evaluación con esta cosa que no conocemos o no dominamos suficientemente. Ahora que ya tenemos una experiencia, quizá el año que viene podemos puntuarlo de alguna manera o podemos pensar cómo puntuar. En todo caso, creemos que la experiencia en su conjunto ha sido útil, ha sido interesante y que mejorando algunas cosas se puede utilizar para los próximos cursos. Veremos qué tal. Y para otros grupos también. Veremos qué tal, cómo lo adaptamos y cómo lo aprovechamos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis eh, alguna duda, pregunta o cuestión sobre este caso o sobre cualquier otro tema, podéis contactar a través de este mail que tenéis ahora en pantalla, a través de este mail conmigo y encantado de poder conoceros y de poner, contestar a cualquier cuestión que me trasladéis. Muchas gracias, nos vemos en el Congreso.